Vamos a compartir la palabra del Antiguo Testamento, del Pentateuco, Torá. Va desde el capítulo Levítico 9:1 hasta el 11:47. En todos estos capítulos, en la primera parte, podemos ver algunos sacrificios ofrecidos cuando se inauguró el santuario, el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Después nos habla del fuego divino. Cuando fue inaugurado el tabernáculo, cómo vino el fuego divino y consumió el sacrificio. También, si nos da tiempo, vamos a hablar de la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño. La prohibición de servir a Dios estando ebrios, estando borrachos. Y la finalización del servicio y la inauguración. La reprimenda de Moisés a Aarón y la respuesta de Aarón. Y algunas leyes referidas a los alimentos, a las impurezas y otras leyes referidas a las leyes alimentarias. Vamos a comenzar a comentar la primera parte. Dice allí Levítico 9:1, dice la palabra. Aconteció el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dice la palabra, aconteció en el 8º día. Y cada palabra tiene su importancia. Que haya sido en el 8º día no es una casualidad, es algo importante. Y esa palabra octavo en hebreo es la palabra Shemini. Shemini significa octavo. ¿Por qué el 8º día le habló Moisés a Aarón y a los ancianos de Israel? Bueno, el 8º día, que sigue a un periodo de 7 días, obviamente, ese 8º día es un día especial en las Escrituras. ¿Por qué es especial? Desde el Antiguo Pacto o Testamento podemos rastrear por qué es especial. El 8º día sigue a un periodo de 7 días, como dijimos, y es el día de la circuncisión de los niños varones. Le voy a dar un dato curioso que tal vez usted conoce. Los médicos descubrieron recientemente en la época moderna que cuando una persona nace con los niveles de coagulación de la sangre, el factor K casi en 0. Es decir, un niño recién nacido, un día o dos, se hace una herida y puede desangrarse porque no tiene fuerte la coagulación de la sangre. Pero ese factor K de coagulación de la sangre va creciendo. Y el 8º día es el día más alto en que ese niño tiene el factor de coagulación de la sangre. Eso se sabe recientemente, la ciencia moderna. Después del 8º día, el factor K desciende un poquito. Nunca desciende tanto como cuando el niño nació, pero nunca está tan alto como el 8º día. El día en que la sangre del ser humano coagula de la forma más perfecta es el día 8º de su nacimiento. ¿Cómo Abraham y cómo Moisés y los hombres de aquella época, 1400, 2000 y tantos años antes de Cristo, pudieron conocer esto? ¿Cómo podrían haber sabido esta verdad si no hubiera un Dios todopoderoso, el Dios de las ciencias, que se lo revelara? Bueno, el 8º día era el día de circuncisión de los varones. El 8º día, después de la fiesta de cabaña o Sukkot, se llama Shemini Atzeret, que quiere decir el 8º día de la asamblea. Y los judíos celebran una fiesta que se llama Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah. Usted sabe la importancia que tiene los 7 días. ¿Qué son los 7 días? Bueno, ahora lo vamos a ver. También tiene que ver con la resurrección de Jesús desde la Pascua. Jesús murió y usted sabe las fiestas que ocurrieron en Israel y todo el proceso que pasó Jesús fue de 7 días y Jesús resucitó el primer día de la semana. Es decir, desde la fiesta, desde Pascua, unos 7 días, quiere decir que Él resucitó el 8º día. Y como un día representa, ¿qué representa un día para Dios en la Biblia? 1000 años. Salmo 94 dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor es luz, y la luz puede, si alguien fuera luz o la luz fuera consciente de sí misma, podía estar en el presente, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Y como Dios es eso, para Dios el tiempo es relativo, y para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y también lo dice en 2 de Pedro 3:8. Si un día en la Biblia puede representar 1000 años, entonces los 7 días de las fiestas desde Pascua hasta Cabañas representan los 7 milenios de la creación del hombre. Según el calendario hebreo, estamos en el 6º milenio y vamos para el 7º. ¿Qué significa esto? Si 8 días o el 8º día significa 8000 años, está hablando de los 1000 años. Después de los 7000 años, los próximos 1000 años. Y eso trae una connotación importante para el creyente porque está hablando de cuando serán introducidos los cielos nuevos y la tierra nueva y será entregado el reino
al Padre Celestial por el Mesías. Cuando Jesús pondrá todas las cosas que el Padre le sujetó a los pies del Padre. Lo voy a tratar de explicar de una forma más completa. Desde Pascua hasta Cabañas, 7 días o 7 milenios. Esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad va para 6 milenios, pero sabemos que cuando Cristo venga, ahora en la segunda venida, en la batalla del Armagedón, Cristo va a estar gobernando la tierra por 1000 años, el milenio, que es la fiesta de Cabañas. Desde Pascua hasta Cabañas, 7 días o 7 milenios. Entonces ese octavo día de circuncisión sería a partir de un día después que ya se acabó el milenio, cuando se hizo el juicio del gran trono blanco y comienza la eternidad. Imagínense si la circuncisión habla del egoísmo en el corazón, de quitar el ego del corazón, como lo dice el nuevo pacto, el octavo milenio, entonces está hablando de una época o el octavo día donde no habrá pecado, donde el hombre será los salvos, viviremos con Dios. 9:6. Y Moisés dijo, esto es lo que Jehová ha mandado que hagáis para que la gloria de Jehová aparezca a vosotros. Bueno, ellos habían hecho el Mizcán, el tabernáculo, la tienda del encuentro, pero el lugar estaba construido, pero no estaba la gloria de Dios. Y Moisés le dio las ordenanzas, consideraciones, lo que tenían que hacer para que ellos vieran descender la gloria de Dios sobre el tabernáculo. No sé si usted anhela o desea la gloria de Dios. El pueblo de Israel anhelaba fervientemente la gloria de Dios. Y Moisés le dice, bueno, ya hicieron el tabernáculo, ya tienen construido el tabernáculo, ahora tienen que hacer esto para que la gloria de Dios aparezca. Y todavía siguen siendo los mismos requisitos para que aparezca la gloria de Dios a nosotros. Esto que Moisés dijo son los pasos realmente para experimentar la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que primero dijo Moisés? Moisés dijo, y esto es lo que Jehová ha mandado que hagáis. En esas palabras, Jehová ha mandado que vosotros hagáis para que venga la gloria de Dios. Cuando Dios dice qué hacer, cuando Jehová manda que hagáis, está hablando de una palabra que Dios dio. Eso puede representar la palabra de Dios. Entonces, cuando Moisés dijo, esto es lo que Jehová ha mandado, corresponde a escuchar lo que Él dice. Y ese es el primer paso para que la gloria de Dios se aparezca a tu vida y se aparezca a nuestra iglesia. Hacer lo que Él dice, lo que está registrado en su palabra, en las Escrituras. Por lo tanto, corresponde al estudio de las Escrituras, el Pentateuco, la Torá, el Nuevo Pacto, la Biblia en general. ¿Qué dijo? Esto es lo que Jehová ha mandado que hagáis. Entonces, no basta solo con escucharla, con leerla, con oír lo que Dios dijo, sino lo importante es tratar de llevarlo a la práctica. Si una persona robaba, tomaba trago, consumía droga y ahora escucha la palabra de Dios, bueno, ya entiende que la palabra de Dios lo guía a otra vida, pero sigue robando, sigue tomando, sigue consumiendo drogas, pues aunque está escuchando la palabra de Dios, esta no va a hacer un efecto en su vida porque falta ¿hacer qué? Obedecerla, hacerla. Entonces, que hagáis corresponde a la obediencia a la palabra de Dios, llevarla a la práctica, es decir, llevarla a la vida práctica. Y entonces Moisés le dijo, esto es lo que Jehová ha mandado, oír la palabra, que hagáis, ponerla en práctica, para que la gloria de Dios se aparezca. Bueno, la gloria de Dios se aparezca a vosotros, viene como resultado de las dos primeras. Si nosotros escuchamos, en términos generales es muy sencillo. Si nosotros escuchamos la palabra y luchamos por obedecerla, la gloria de Dios es seguro que se va a aparecer a tu vida, que se va a aparecer a tu iglesia. Entonces, Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de ascensión, para que hagáis expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Jehová ha ordenado. Esta es la segunda. Si usted puede leer, se va a dar cuenta que esta es la segunda vez que Moisés le dice a Aarón que presente su ofrenda. No tenemos el tiempo de leer todos esos capítulos, pero si usted lo escudriñara, va a darse cuenta que esta es la segunda vez que Moisés le dice a Aarón, presenta tu ofrenda. Y esto podría hacernos pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Claro, había acabado de pasar lo del becerro de oro, Dios lo había perdonado por la intercesión de Moisés, tal vez estaba asustado por su pecado, tenía pena, tenía miedo, se sentía mal. Pero Moisés le anima, acércate al altar, acércate. Moisés le anima de nuevo para que tome su lugar como gran sacerdote y haga su trabajo.
a veces no debemos avergonzarnos más de lo debido por nuestros pecados pasados, ¿sí? A veces no debemos hacerlo sabiendo que Jehová ha provisto un sacrificio para que podamos tener acceso al servicio sagrado. Hay veces muchos hermanos me han dicho, ¿y por qué dejas que tal persona se suba al púlpito? ¿Por qué dejaste a tal hermano? ¿Por qué no quitas a tal hermano? Ay, pastor, es que usted es muy permisivo. Pero es que casi siempre son los enemigos los que me piden. Este viene y me pide que baje el otro que es su enemigo, y el otro me pide que venga y baje al otro que es su enemiga. La gente, todo el mundo queriendo que uno haga lo que ellos quieren, pero es que Dios ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de Jehová. Ya Jehová había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido una mala conciencia, haya tenido vergüenza por el pecado que cometió del becerro de oro, pero esta escritura resalta la gran misericordia de Jehová al permitir a un gran pecador, al que hizo el becerro de oro, ocupar el puesto más alto de la nación, que era el de sumo sacerdote. Aarón es un ejemplo tremendo del perdón y de la misericordia de Dios. En otras palabras, lo que tú hayas hecho, en lo que tú hayas caído, no te impide que tú anheles y desees el servicio a Dios. Y así como Moisés le estaba diciendo a Aarón, anímate, dale, acércate, no te preocupes, ya Dios te perdonó, vaya y haga el trabajo. Todo el mundo veía a Aarón como el gran hombre con ese vestido de sumo sacerdote, y Aarón sintiéndose pequeñito por dentro porque él sabía los errores que había cometido, pero Dios lo anima a través de Moisés, anímate, ve, toma tu lugar, haz tu trabajo, que Dios te perdona. ¿Sí? No es el tema de, como dicen de la religión tradicional, el que peca, reza y empata o algo así, pero si hay arrepentimiento, Dios quiere que tú le sirvas y que te acerques al trono confiadamente, porque ya Él te perdonó por la sangre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y Jeremías 31:34, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero ojo, este es Dios. Dios tiene la capacidad de poder perdonar nuestros pecados, y cuando dice que Él no va a recordar más nuestros pecados, no es que Él se le va a olvidar porque Él es Dios y conoce todo, sino que no lo va a tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el Espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado. Por eso tal vez piensa la gente que las personas mayores se vuelven secas, se vuelven regañonas o se vuelven... Y es que la madurez en la palabra, escuchar palabra, ir creciendo en el Espíritu, hace que uno se dé cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado. Como está escrito en el Salmo 25:7. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, dijo David, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Jehová. Estaba David, el salmista, diciéndole, Señor, los pecados de mi juventud, no te acuerdes de ellos. A David, cuando era joven, le pareció muy fácil hacerlo, pero a medida que fue creciendo en la palabra, se fue dando cuenta de la gravedad, y le decía a Dios, acuérdate de mí en tu misericordia. Pero por favor, es que cada vez que pasaba año tras año y él aprendía más de la palabra, se daba cuenta, la conciencia crecía y podía entender cuán grave y cuánto daño le estaban haciendo en el presente los pecados de su juventud. Usted sabe que David perdió varios hijos y fueron consecuencias, murieron varios de sus hijos y fueron consecuencias. Pero no dice la Escritura, leímos ahorita, que Jehová nunca más se acordará de los pecados, según el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Él se hace olvidar de nuestros pecados, en el sentido que cuando perdona, lo hace de verdad. Y esa es la confusión de nosotros. Nosotros queremos que la gente nos perdone de verdad, tal como lo hace Dios. El hombre no tiene la capacidad de hacer eso que hace Dios. Dios se olvida del pecado, no es porque no lo recuerde, sino es porque lo perdona de verdad. Pero la mayoría de las personas dicen a usted, yo lo perdono, pero ojo, cuando vaya a tomar un tinto, primero pruébelo bien, no vaya a ser que tenga el veneno. El hombre es así, la mujer es así, pero Dios no. Dios, cuando lo perdona a uno, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido ese pecado. Pero el hombre no. Así es la misericordia, la inmensa misericordia de Dios. Así es la inmensa misericordia de Jehová. Y el resultado poderoso de la redención del Mesías, el Cristo. Ese es el resultado de ese gran sacrificio. Eso es lo que nosotros podemos agradecer a Cristo, que fue un sacrificio tan grande que el Padre puede hacer eso. Ahora, pero de todos modos,
sigue un proceso de concientización de la gravedad del pecado cometido en la juventud. Este proceso se puede ver en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver en la vida del apóstol Pablo en una de sus primeras cartas, 1 de Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario porque perseguí la congregación de Dios. ¿Por qué Pablo después de convertirse se sentía mal? Porque él había perseguido a la congregación de Dios, a la iglesia, y por él cuidar la ropa habían matado a Esteban. ¿Se acuerdan? Él tal vez no había fumado, no había tomado, no había visto pornografía, no había consumido droga, pero él había perseguido a la iglesia, había echado personas a la cárcel, por él habían torturado cristianos y habían matado a Esteban. Entonces él, después que se convirtió, en los primeros días se sentía como insignificante, a pesar de la gente: uy, el apóstol Pablo, mire, que sanó a un ciego, que sanó a un paralítico, que mira los milagros que hizo, y él por dentro: yo soy insignificante, porque él se acordaba, ya estaba tomando conciencia de los pecados que había hecho cuando era joven. Él, en el momento que los estaba haciendo, él se sentía el bárbaro, el duro. Pero ya, después que la palabra había empezado a tener acción en él, venía esa concientización de la gravedad del pecado cometido en la juventud. Más adelante, vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de él mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos. Mientras más estudiaba Biblia, él se rebajaba más a sí mismo, porque él se consideraba y sentía las cosas malas que había hecho antes de ser creyente. Y oiga lo que dice en Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Ya al final de su vida, habla de sí mismo como el más grande de los pecadores. Fíjense, fue subiendo en nivel de conciencia y cada vez él sentía que lo que había hecho en la juventud era más grave. Como está escrito en 1 Timoteo 1:15-16, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pasó de ser insignificante entre los apóstoles a ser el más pequeño de todos los creyentes, y de ahí a sentirse el más pecador del mundo. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados. Y yo le decía a una persona: Dios perdona, pero las consecuencias quedan y las tenemos que sufrir. Y la gente no quiere sufrir las consecuencias, quiere ser tratado como se siente en ese momento. Ah, no, yo soy un predicador, yo soy un duro, yo soy una dura, soy cristiano, a mí tienen que tratarme. Pero los pecados del pasado, aunque han sido borrados por Dios, las consecuencias quedan, y el nivel de concientización, si no va creciendo, no vamos a estar, así como le pasó a Pablo, claro de por qué nos pasan las cosas. Oiga esto: ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte de Cristo el Mesías, como sacrificio por nuestros pecados. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud. A Pablo, esa concientización que creció en entender cada vez más la gravedad de sus pecados de la juventud, no le hizo cortarse un brazo, flagelarse, sino cada vez sentirse más agradecido a Dios y ser más humilde cada vez, más humilde, y soportar mejor los embates de las consecuencias de sus errores del pasado. Es lo que dice aquí. Entonces surge esa inmensa gratitud que produce una alabanza eterna para Jehová por la obra salvadora mediante Cristo, el Rey de Reyes, que nos ha alcanzado. En el 9:22, entonces Aarón alzó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda del pecado, la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz, descendió. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo, pudo ser consciente de su perdón, y según comentaristas judíos dicen que aquí dio esa famosa bendición que está en Números 6, 24, 26, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. 9:23. Y Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión, y cuando salieron bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Oiga qué bendición. Llegó la anhelada gloria de Dios después que Aarón y Moisés entraron a la tienda y salieron juntos y bendijeron al pueblo. Jehová había prometido mostrar su gloria ese día. ¿Por qué la gloria no se mostró solo cuando Aarón había hecho todo, sino cuando Moisés y Aarón entraron juntos y bendijeron al pueblo? Hay comentaristas que dicen que Moisés acompañó a Aarón al lugar santo, entraron al tabernáculo para que Moisés le enseñara a quemar incienso, entraron al tabernáculo a suplicar juntos que Jehová los bendijera. Pero bueno, lo importante es que la gloria de Jehová solo vino cuando los dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo.
Mientras el liderazgo esté desunido y cada cual tire para su lado, y cada cual quiera mostrar su cara, y cada cual quiera servir solo para mostrarse, no va a caer la gloria de Dios en ningún lugar. Siempre que en una iglesia o congregación la gente sirve para sí mismo, para mostrarse, para verse, cada uno por su parte, no llega a la gloria de Dios. Pero cuando la gente se une con un objetivo de bendecir al pueblo, entonces Dios sí se compromete a cumplir con lo que prometió, que es hacer descender su gloria sobre todo el pueblo. Primero habían estudiado la Torá, es decir, la Biblia, habían escuchado, luego habían obedecido, hicieron todo lo que Él les dijo, habían ofrecido los sacrificios, pero todavía la gloria de Dios no se había aparecido. Entonces tenemos que lo único que finalmente hace traer la gloria de Jehová sobre nosotros es la unidad de los hermanos. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Jehová la bendición y la vida eterna. Entonces, mientras no haya unidad de los hermanos estén tirando para su lado, cada cual sus intereses para mostrarse por aparte, no viene la gloria de Dios. Pero cuando los hermanos se unen con un objetivo de bendecir al pueblo, no propio ego, sino al pueblo, entonces Dios hace descender la gloria. Cuando los hermanos se unen, cuando hay unidad, es cuando viene la gloria de Dios. Hermanos, por eso dice la Biblia que de las cosas que aborrece Jehová, una de las cosas que aborrece de Jehová es el que siembra discordia entre hermanos. El que va de un lado y te dice un dato para meterte el dedo en la boca para que vomites, y cuando tiene una información corre para el hermano y le vuelve a decir lo que tú dijiste pero con mala intención, o lo que él mismo te dijo, o cambia las palabras, y ahí separa un hermano, divide al otro y va de aquí para allá y de allá para acá, de casa en casa, dividiendo, separando, tomando información, sembrando discordia. A esas personas Dios le va a tener su justo castigo si no se arrepiente. La unidad es lo que hace que la gloria de Dios descienda finalmente sobre un lugar. Como dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los creyentes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Los cristianos de aquella época hablaban en lenguas. No todos, pero hay muchos cristianos que hoy solo le dan a la lengua. 9:24. Y salió fuego de la presencia de Jehová, que consumió la ofrenda de ascensión y los pedazos de grasa sobre el altar, y al verlo todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre sus rostros. Como fuego consumidor se mostró el Todopoderoso, y él quiso mostrar con ese fuego que aceptaba el sacrificio de Aarón, que tenía un corazón entregado totalmente a él. Por eso sabemos que él no recibe los sacrificios del impío, no recibe el sacrificio de la gente que no le entrega totalmente su corazón, no le recibe el sacrificio a la gente que no está bajo cobertura, bajo autoridad, porque en ese momento el pueblo estaba bajo la autoridad delegada del Todopoderoso a Moisés. Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su deleite. Y en Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. Los sacrificios deben ser hechos con corazones enteramente entregados a él, como muestra 1 de Reyes 38, 1 de Crónicas 21:26, y otros textos como el de 2 de Crónicas 7:1, Hechos 2:3, donde habla que Dios respondió al esfuerzo del pueblo y la gloria de Dios llegó y hizo algo poderoso. Cayeron sobre sus rostros. Bueno, en la Biblia hay muchas partes, muchos textos donde la gente, cuando viene la gloria de Dios, han caído al suelo. Ocurre mucho que las personas a veces, cuando hay un mover de Dios bien bonito, la gente cae al suelo, oran, lloran. Hay un ambiente espiritual a veces muy bonito. 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado. Yo estoy seguro que usted ha oído alguna vez este texto donde los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fuego salió de la presencia de Jehová y los consumió, murieron en el servicio. La muerte de Nadab y Abiú en el día de la inauguración del templo
porque ofrecieron un fuego extraño. Hay 5 opiniones. No dice la Biblia cuál fue ese fuego extraño, pero hay 5 opiniones que dan los mismos comentaristas que pudiera ser lo que pasó en ese lugar. 1. Pudo haber sido que entraron al lugar santo sin autorización, porque la autoridad delegada estaba sobre Moisés y Moisés le decía a Aarón y al otro cuando tenían que acercarse porque Jehová lo mandaba. Y puede ser que ellos hicieron eso fuera de cobertura. Es importante que el liderazgo entienda que cuando no hace las cosas bajo cobertura, puede ofrecer un fuego extraño. 2, segunda opinión. Ellos no se habían casado porque, dicen los comentaristas, ellos se creían tan importantes, se les subió el ego y para ellos ninguna mujer era suficiente. Es decir, no había mujer que alcanzara la alcurnia de ellos. No había mujer que los mereciera o hombre que los mereciera. Y eso pasa a veces en la gente que está en el servicio. Tercera opinión, que los hermanos comentaron entre ellos que cuando se muriera Moisés iban a dirigir ellos a Israel. Entonces ya estaban matando al líder para ellos ponerse de pastor en ese lugar. Cuarta opinión, que tomaron vino y entraron al tabernáculo o al Mizcán borrachos, embriagados. ¿Quién sabe si para sentirse mejor? Tal vez pensaron que la experiencia podía ser mejor, que esa presencia divina podía ser mejor en el santuario si llegaban con cierto grado de alcohol. Pensaron que podía ser intensificada por los tragos. Tal vez ellos pensaron que si se daban unos tragos se liberaban de las tensiones, de las presiones usuales y bebiendo vino podían tener una experiencia más bonita con Dios. Pareciera ser que la palabra, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, nos dice que una experiencia espiritual que va en vía de recibirse en un estado alterado es como un fuego extraño. Y antes de realzar el alma y elevarla, más bien la destruye. Es como el que diga, no, si yo voy al culto bajo los efectos de la marihuana, mejor dicho, voy a volar en el espíritu. Ya no, yo me voy a inhibir, voy a saltar y voy a danzar, o bajo los efectos del alcohol. El que crea que una experiencia artificial le va a elevar el alma para tener una mejor experiencia con Dios, antes le va a estrechar el alma y la va a destruir. Hay comentaristas judíos que dicen que las llamas no afectaron el cuerpo, que entraron y quemaron directamente el alma. Pero bueno, eso son conjeturas. Para mí los 5 puntos tienen que ver con el ego. Había algo en el ego de Nadab y Abiú que tal vez querían servirse a sí mismos, gloria humana. Pensaron equivocadamente acercarse a Dios por medios artificiales. La espiritualidad solo puede ser lograda a través de un trabajo duro y de una dedicación, subyugando la carne, las inclinaciones naturales de nuestro cuerpo a favor de la voluntad divina, no con métodos instantáneos ni con métodos artificiales. Pues la relación entre el hombre y la mujer es sombra de la adoración entre las almas y Dios. Saben que la iglesia se va a casar con Dios al final de los tiempos, después del rapto. Un amigo cierta vez me contó que había un amigo que estaba quedando como que atrapado en las drogas, porque tenía una novia jovencita que le decía que ella le gustaba antes de las relaciones, pues consumir droga para ella estar volando. Pero para que él no estuviera, según me contaba el amigo, en bajo ánimo y ella estuviera volando y él no, pues él solo cuando iban a tener relaciones también él probaba un poquito. Y así andaban los dos según ellos volando. Pero llegó el momento en que él estaba quedando enganchado con las drogas. Algo así lo que queremos decir. Si la gente que cree que los juguetes artificiales, que la droga realza la relación sexual, antes la disminuye, antes empobrece la habilidad, todo lo del hombre y la mujer, aunque ellos en su mente crean otra cosa, pues igual que la pornografía, demás y demás. Igualmente en la adoración no deben haber métodos artificiales. Hay iglesias que no quiero criticar, pero yo he ido a lugares donde he visto juegos de luces como las discotecas, humo, grupos de rock cristiano, buscando artificialmente que los jóvenes salten y brinquen. Todo lo artificial que tú le añadas a la adoración puede ser considerado por Dios un fuego extraño. La verdadera espiritualidad se realza con trabajo duro, con la palabra, peleando contra nuestro ego, rebajando nuestro ego y disminuyendo nuestro ego. Es como se encuentran esas altas manifestaciones o estas altas experiencias con Dios. Amén. Espero haberme hecho entender. Entonces, Dios Todopoderoso hace sentir bien al hombre en una adoración sana, sencilla, en niveles de placeres celestiales. No hace falta nada artificial, ni luces, ni apagar la luz en un culto, ni cerrar las puertas y la ventana. No hace falta poner humo, no hace falta inventar rock cristiano, no hace falta, así como no hace falta drogas ni pornografía en un matrimonio. En las iglesias de hoy se añade para aumentar ese supuesto nivel espiritual a veces y atraer gente, discotecas, psicología, luces apagadas, juego de luces, humo, música alternativa, fusionada con rock, salsa, hasta sus pasillos de baile, demás y demás. Aarón parece que había sido
destinado a la destrucción cuando el becerro de oro, pero la Biblia dice que fue perdonado y sus hijos fueron también perdonados. Pero a pesar de eso, ellos murieron por servir en rebeldía. Ellos murieron haciendo algo que Jehová no les había mandado. El fuego extraño puede significar que hayan sido sacados de un lugar extraño. También se puede entender de hacer algo incorrecto para Dios, fuera de la obediencia y la autoridad. En general, a pesar de todas esas cosas, 5 opiniones, en general es algo que Dios no les mandó a hacer, que hicieron fuera de autoridad, que hicieron por su propia cuenta, y para su propia cuenta pues no habían recibido órdenes de hacer, y así lo hicieron. Y cuando nosotros lo hacemos así, fuera de la voluntad de Dios, no vamos a tener la aprobación de Él, sino las graves consecuencias que trajo la rebeldía de cómo ellos sirvieron. Bueno, Moisés dijo a Aarón en el 10:2, esto es lo que Jehová habló diciendo, yo seré santificado por los que a mí se acercan, y en presencia del pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Cuando más se acerca una persona a Dios, más Dios le exige que esté apartado de todo egoísmo. ¿Qué significa santidad? Estar apartado de todo deseo egoísta, estar apartado para Dios, ¿sí? Entonces, si alguno del pueblo hubiera cometido un error semejante al de los hijos de Aarón, tal vez no hubiera pasado nada, no hubieran sufrido mayores consecuencias. Pero el líder tiene más privilegios, al mismo tiempo se le demandan más. Privilegios y responsabilidades van juntos. Para poder tener privilegios en el reino, es necesario vivir en más disciplina que los demás y hacer más sacrificios personales. Sin la santidad no hay gloria, y la gloria sin santidad mata. Son canales para que el pueblo pueda recibir la Shekinah, la gloria divina, pero hay que hacer las cosas con sumo cuidado. Alguien podría pensar, bueno, si es tan exigente servirle a Dios, entonces no, que va, un error y puede llegar la muerte, como le pasó a ellos. Bueno, recuerde que estamos en la gracia y todo, pero es el mismo Dios. A veces hemos exigido muy pocas cosas y la gente se pone brava. Cosas que son básicas y la gente brava, de rebelde con uno, molestos. Es obvio, para el que tiene cierto grado de espiritualidad, entiende que es obvio que haya requerimientos, que haya un respeto en el vestuario y en muchas cosas para las personas que sirven a Dios. La vida y la muerte del pueblo están en las manos de los sacerdotes, porque según la palabra que prediquen y como hagan la enseñanza, las personas reciben vida o no reciben vida. Entonces hay que hacer el servicio lo más perfecto posible, porque Dios quiere perdonar el pecado del pueblo y lo hace a través de la sangre de Jesús. Pero el liderazgo tiene que llevar eso de la manera más correcta posible, ¿sí? Los que no toman estas cosas en serio muestran que Jehová no es muy importante en sus vidas. Hay cosas en nuestras vidas y en nuestras comunidades que pueden ser consideradas como fuego extraño. El fuego representa la inspiración de lo que, detrás de lo que se le ofrece a Dios, que venga de una fuente impura o de una fuente pura. A veces cuando una persona predica, se sabe que no está bien lo que está diciendo, que está mal lo que hay, lo que está soportando sus palabras, que es una herida y entonces se da cuenta uno que hay algo no está bien. Eso puede ser considerado por Dios un fuego extraño. ¿Qué hay detrás de las ofrendas que presentamos? ¿Qué hay detrás de los instrumentos que tocamos, de lo que cantamos, de lo que dirigen las alabanzas, de lo que nos enseñan? Entonces, según la Escritura, hay una doble fuente de inspiración en el canto para Dios. Entonces, por eso dice en Efesios 5, 18 al 20, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Dios Padre. Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros y con toda sabiduría, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales y dando gloria a Dios. Estos textos nos muestran que puede haber una doble inspiración en la fuente donde se puede recibir la inspiración divina. Es decir, puede haber una fuente correcta o incorrecta o mezclada, ¿sí? Una fuente que viene del Padre, del Espíritu Santo y de la palabra del Mesías, pero hay fuentes que no vienen claras o limpias. Se puede discutir, por ejemplo, qué tipo de canciones se van a usar en la alabanza. Es permitido tomar las canciones del mundo, cantar despacito con letra cristiana, echar un pasillo aquí en la iglesia, ¿sí? Igual hacerlo para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. ¿Qué hay con el rock cristiano? ¿Qué hay con la salsa, con el merengue, con el hip hop? Que es la música de Dios.
que el diablo no es dueño de nada, eso es verdad. Pero podemos tocar heavy metal, por ejemplo, en la alabanza para el Dios de Israel. ¿Estará él a gusto con ese tipo de canto? Nuestra vestimenta para servir a Dios, la fuente de donde tomamos la psicología, la fuente de donde tomamos nuestras prédicas, la psicología, el humanismo. ¿Será que con todas esas cosas no podemos poner fuego extraño? ¿Qué hay de la ira, la rebeldía, las griterías detrás de todas esas cosas? ¿Si se produce armonía, respeto o amor y admiración? ¿O qué fuente hay detrás de las estrellas de rock que todas salen haciendo el símbolo del diablo y vistiéndose como demonios? ¿Será que es maligna esa fuente de donde salió ese tipo de música? De gritería, manipulación oculta, deseo, poder, lujuria. Por eso dijo Dios, yo seré santificado por los que se acercan a mí. La santidad tiene que ver con la cercanía a Dios. Cuando más subas de nivel de santidad, más cerca estarás de Dios. Pero entonces tienes que estar más lejos del egoísmo, más lejos de otras fuentes, ¿sí? Allá no pueden subir las fieras. Allá las personas que se creen los duros por la experiencia del pasado, los malos, esa gente no se puede hacer. Hay que acercarse a Dios desde una fuente correcta, porque a las fieras Dios las destruye. Isaías 35, 8 al 9, dice allí la Biblia, allí había una calzada y un camino y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que andarán por él los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los mansos de Dios. Ser león no te lleva al camino de Dios, no te deja transitar ese camino de Dios. Ser bestia feroz tampoco. Dios manda a las bestias feroces a que otras bestias más feroces lo amansen. Un santo no puede ser alcanzado por los demonios, todo lo contrario. Los demonios huyen a la presencia de una persona santa. Cuando digo santa es apartado para Dios, con el ego lo más bajito posible. Por eso en Lucas 4:34 los demonios le dijeron al Señor Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a atormentarnos? Sabemos que eres el santo de Elohim. El demonio tuvo temor de la santidad de Jesús, de Yeshua, y no pudo, Jesús no tuvo ni siquiera que hablar. El poder de Jesús no estaba solo en lo que decía, sino ya en su santidad. Es lo que molestaba a los espíritus inmundos, ¿sí? Entonces, lo que le molesta a Satanás es ese apartarse del ego que podemos lograr nosotros. Ese poder destructivo para los demonios viene de apartarse para Dios. Los demonios huyen de aquella persona que baja el ego y se aparta para Dios. Hay un poder sobrenatural que opera desde esa santidad, pero no hay poder sobrenatural sin santidad. El poder sin santidad quema al hombre como ese fuego extraño, lo destruye. El poder de la santidad elimina el poder del mal, tanto dentro de nosotros como alrededor de nosotros o a través de nosotros. Entonces busquemos primero ese apartarnos de la maldad y del ego para Dios, para tener un nivel superior y poder servir al pueblo. Aarón guardó silencio, no era que estaba melancólico, murieron sus hijos, pudo estar bravo, molesto con Dios, pero guardó silencio, y eso hablaba de aceptar la voluntad de Dios. Nosotros protestamos mucho, rebuznamos mucho, pateamos mucho cuando Dios hace algo en nuestras vidas, y a veces es bien merecido lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando, pero Aarón guardó silencio. Aceptó la voluntad de Dios con humildad, y eso es lo que hizo que no fuera a Dios difícil después hacer que su fuego y su gloria descendiera sobre el pueblo. En Mateo 10:37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, el amor al Señor nos lleva a aceptar su voluntad, a estar callado cuando Dios toma una decisión, sabiendo que Él tiene la razón. Y pues Él había tenido una gran pérdida. Aarón había perdido a sus hijos, pero quedó callado, aceptando la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno, precioso, poderoso. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Dios, que tu palabra cale en nuestros corazones, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Abre nuestros corazones a estas verdades, Señor, que no sean palabras que entran por nuestros oídos y salen sin hacer nido
en nuestros corazones, sino que estas palabras puedan ser atesoradas por nuestros corazones, porque queremos acercarnos a ti más, Señor. Nos falta mucho, Señor, nos falta mucho. Pero tu palabra bendita nos ubica, tu palabra poderosa nos enseña la verdad. No venimos aquí a darle ánimo a la gente, sino venimos aquí a que nos salvemos, a que el pueblo se salve y pueda vivir una eternidad con Dios. A que entendamos que este mundo es un mundo pasajero, es un mundo temporal, y que la gloria de Dios puede venir a este mundo. Que la gloria de Dios puede transformar nuestras vidas, y que el apartarnos para Dios y servir para Dios de manera correcta puede traer ese fuego verdadero de Dios, evitar que fuego extraño consuma y destruya. Por eso, Señor, nuestro corazón está abierto a ti, a tu palabra. A pesar de los muchos errores que tenemos, háblanos, enséñanos. Queremos ser edificados por ti. No nos dejes perder, Señor. No queremos estar entre las fieras que tú destruyes y sacas de tus caminos. Quítanos todos esos métodos que aprendimos en el mundo, que nos hicieron pensar que como fieras teníamos que morder a todos para que no nos aplastaran, para tener la supremacía, para lograr las cosas. Entendiendo, Señor, que contigo, que con humildad, con mansedumbre, con tu poder, podemos transitar ese camino que nos acerca cada día a ti. Sin ti fuera imposible, Señor, no podríamos. Pero gracias a tu amor y tu misericordia, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, podemos acercarnos a ti, Señor, y ser bendecidos y ver ese fuego que desciende del cielo. Ver ese fuego que desciende sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Por la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.